Daferra Cybertech, episodio número 24. What about getting an apartment that can look at young men that's looking at women that's looking at their social media? What about doing that, looking into things like that, and we can stop that way? I'm like Ricky Bobby. And you know what's so funny? I am with men focused on. I'm like Ricky Bobby. We in America have some of the cleanest air and cleanest water of anybody in the world. We're gonna put from the green millions of dollars cleaning out good. So all of a sudden, can't put nothing in there. Hola, soy Óscar Iglesias, creador de Daferra Cybertech, el podcast de ciberseguridad y tecnología cuya misión es informar, formar y entretener. También soy profesional freelance de la ciberseguridad en Daferra Secure, además de fundador y docente principal de Escuela Tecnológica Daferra, donde imparto un curso especializado en ciberseguridad corporativa GRC, teórico-práctico y habilitante a nivel profesional. Si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnologicadaferra.com/masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media, donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación, etc. Y si ya tienes claro que esto es para ti y quieres formarte en ciberseguridad GRC para ampliar tus opciones profesionales o bien reciclarte, consulta nuestro programa y condiciones estándar en escuelatecnologicadaferra.com/grc o el programa éxito de cero riesgos en el que no pagas nada hasta que encuentres trabajo en escuelatecnologicadaferra.com/éxito. Ten en cuenta algo muy importante, y es que en cualquiera de las dos modalidades, si demuestras cualidades, te ayudaremos a encontrar un trabajo si así lo deseas, a través de nuestra red de partners y colaboradores, además de contactos tras una amplia experiencia en el sector. Esta semana tenemos un nuevo invitado en el podcast. Se trata de Aricha Troyano Escalante, manager del Hub de Innovación Tecnológica en Evolutio y anteriormente Cloud Product Manager y Team Leader de un equipo de analítica de datos en Vodafone España, entre otras posiciones. Ingeniero de telecomunicaciones malagueño, a pesar de su apellido, nunca le han atraído especialmente la ciberseguridad, aunque la deriva actual de la tecnología y las soluciones disponibles y la inteligencia artificial concretamente le están acercando más a este mundo. Lo que mejor le define quizás es la búsqueda de la innovación, la inquietud por reciclarse y superarse a sí mismo en un aprendizaje continuo en este mundo tan dinámico, además del hecho de no aceptar nunca un no por respuesta. Ha luchado muchas veces contra el síndrome del impostor, pero ha alcanzado metas que se propone a nivel profesional en los ámbitos de negocio, marketing o tecnología. Con Aricha hemos hablado de múltiples asuntos, entre ellos su trayectoria profesional, su motivación para entrar en el mundo tecnológico, el papel de la formación en la carrera profesional de las personas, qué es innovar y cómo se hace, el panorama actual a nivel tecnológico y de innovación. Hablamos de producto, cualidades, recursos, casos de uso, líneas de negocio que atraen su interés, etc., herramientas y recursos de información que utiliza en su día a día, cómo nos va a cambiar las inteligencias artificiales, el papel de las personas en la innovación, los skills necesarios para dedicarse a este ámbito, consejos de carrera o consejos a organizaciones para montar un equipo de innovación. Aricha tiene una visión optimista del mundo post-inteligencia generativa y cree en la actitud frente a la aptitud y la transpiración frente a la inspiración, además del higiénico que supone la gestión adecuada de las personas y el equipo por encima de todo. Quizás de los mejores consejos que aporta es no tener una visión romántica de las cosas, sino entender dónde se está metiendo uno antes de embarcarse en cualquier proyecto profesional o formativo, que las oportunidades hay que salir a buscarlas y que con ilusión, esfuerzo y determinación se puede sortear casi cualquier barrera. Como ya sabes, nos gusta tocar diferentes ámbitos con personas muy diversas del ecosistema ciberseguridad o tecnología en general, así que espero que te guste. Buenas tardes, Aricha, bienvenido al podcast en estas realmente calurosas tardes veraniegas. Muchas gracias, Óscar. Venga, vamos a empezar entonces y como con todos los invitados, la primera pregunta es obligada. Haznos una semblanza de ti o cómo te definirías a nivel personal. Pues a nivel personal, una persona deportista, tranquila, que le gusta estar en un aprendizaje continuo y que no le gusta el no por respuesta. Bien, conciso. ¿Y qué fue lo que te motivó a entrar en el sector tecnológico? Luego nos contarás un poquito acerca de los puestos que has desarrollado y demás, pero ¿por qué has tirado por aquí, por esta rama? Pues vamos a decir que, bueno, me voy a ir a la parte, digamos, cuando estaba en el bachillerato,
Yo hice bachillerato tecnológico, en este caso, y bueno, las opciones eran estudiar una ingeniería. Entonces ahí pues tiré por ingeniería de telecomunicaciones, que era lo que había en Málaga, junto con informática. Y en principio tiré por ahí porque pensaba que iba a diseñar teléfonos móviles, esa era la realidad. Luego, Anda. luego ha ido evolucionando y bueno, pues me costó la carrera, he de confesarlo. Y justo fue terminarla y decir, bueno, pues ahora voy a hacer temas relacionados con negocio y con marketing. O sea que estaba en un departamento de operaciones y me puse a estudiar marketing porque decía, oye, yo creo que también tiene que haber un negocio detrás. Eso fue lo que me motivó el hecho de decir, oye, voy a tirar por aquí. Pero no hubo una motivación como tal, ¿no? Decir, oye, quiero ser Ujú. médico, quiero ser Ya. enfermero, abogado. También mi opinión personal es que eh, cuesta definir qué hace un ingeniero. Es decir, explicarle a tus padres lo que hace o a tus amigos es complicado Sí, sí, como desde tal. luego. A mí quizás me pasó un poco lo mismo y creo que de hecho le ocurre a mucha gente, ¿no? Que cuando decides qué carrera estudiar, quizás no haces los deberes lo suficiente, ¿no? En cuanto a ver luego realmente qué se va a realizar en el mundo profesional real y lo idealizas por completo. Yo pensaba que cuando hacía teleco iba a estar diseñando radioenlaces o construyendo antenas o algo así, pero Claro. luego nada más lejos de la realidad. En fin, aquí corolario es que la gente haga sus deberes, ¿no? Totalmente, Antes de totalmente. decidirse. Yo le aconsejo que hasta que vaya a la universidad como oyente y, y que vaya a algunas clases de primero. Porque claro, yo cuando entré allí veía álgebra, cálculo, asignaturas como muy abstractas, sin aplicabilidad, ¿no? Desde un punto de vista, bueno, estoy hablando cuando yo estudié, te resulta un poco difícil, ¿no? Estudiar y decir, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? Creo que ahí, Ujú. por lo menos en las asignaturas que yo di en primero, que me acuerdo, y alguna en segundo era complicado, ¿no? Entender, oye, ¿yo a qué me voy a dedicar? Entonces, yo creo que, como dices, Oscar, es un ejercicio muy bueno el hacer los deberes, sin duda. Vale. Pues háblanos ahora un poquito también de qué tipo de trabajos has hecho en el pasado, un poco cuál es tu carrera profesional, tu trayectoria, porque has hecho un poquito de todo. Así que Sí, vete contándonos sí, poco a bueno, poco. yo, como digo, especialista de algo, no me considero. Si he trabajado, pues he trabajado, empezar a trabajar, si lo quieres ver en este sector, desde la parte de venta, trabajar en un distribuidor en temas de telefonía móvil, vendiendo teléfonos. Empecé así, digamos, cuando estaba acabando la carrera. A luego un departamento de operaciones de un operador de fibra óptica, cable submarino, etcétera. A luego Ujú. jefe de producto, es decir, ya un área más de negocio y de marketing, que era lo que me quería dedicar. Volví al área técnica a un tema de analítica de datos y recientemente pues he vuelto otra vez a pasar por producto y ahora como manager de innovación. Con lo cual siempre es cierto que me da cuando estoy en un área de negocio pura y dura, tengo cierta morriña por el área técnica, yo creo, y cuando estoy en el área técnica digo, vamos a volver un poco a negocio para volver a ver cómo va esto. Entonces sí, es verdad, he pasado por muchas áreas. Me queda, yo creo, recursos humanos, compras y demás, pero no creo que fuese por ahí. Y, y la verdad que muy contento porque tienes esa visión un poco, ¿no? No solo del área técnica, pero también es cierto que tienes que luchar con el síndrome del impostor, en el sentido de que es difícil ser experto 100% en una materia y tienes que ser consciente de ello también y luchar Ujú. con ello. Vale, si te metes ya en temas de gestión de recursos humanos y demás, ya, hombre, orquesta con mayúsculas. Bueno, Exactamente. pues Aricha, tú te has reinventado en numerosas ocasiones, ya tú lo Ujú, estás diciendo, ¿no? Has ejercido muchos roles diferentes, posiciones bastante dispares, incluso en el periplo que coincidimos ambos en un operador, en este caso en Vodafone, que podemos decir nombres, ujú. no pasa absolutamente nada. Muy bien. Has hecho muchas tareas distintas y todas las afrontaste, al menos las que yo conozco, con muy buena nota. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿cuál ha sido tu secreto? O sea, ¿cómo has hecho para superar todos estos desafíos de esa forma? Porque a mí me parece Pues, bastante impresionante. Seguramente lo que digas no será ninguna sorpresa para mí, pero bueno, aún así quiero que lo cuentes a la audiencia. bueno, a ver, muchas gracias, Oscar, pero sí está claro. Uno de ellos, yo creo que el principal, y me cuesta, ¿eh? O sea, yo digo que me cuesta, lo que pasa es que, bueno, me lo llevo a casa, como yo digo, entre las cuatro paredes e intento hacer deporte para gestionar esa frustración. Es decir, tienes que intentar, o sea, decir, gestionar la frustración no para desarrollar esas labores diferentes, sino que, digamos, esto al final va de empatizar, de comunicación. Yo creo que mi secreto ha sido un poco moverme en ese área intermedia entre equipos técnicos
conocer muy bien la tecnología a cierto nivel y que esos equipos técnicos logren, vamos a decirlo así, no sé si es la palabra, respetarte o que la comunicación con ellos es fluida y saben de lo que estás hablando y al revés. Y con la gente de negocio traducir esa componente técnica a componentes más de negocio, de producto, del por qué tenemos que estar ahí. Cuando logras un poco hacer de traductor, mm, digamos que te ganas el respeto por ambas áreas. Ese no sería un secreto, eso es lo que me ha movido. Aparte de eso, continua formación. Es decir, yo siempre pienso en que la formación el sector en el que nos dedicamos, cada año, cada mes sale algo nuevo. También tienes que apostar por ello, te tiene que gustar, ¿no? Hay cosas en las cuales no me he formado porque no he creído en ellas y en otras, pues bueno, me he especializado más en la parte de cloud, de analítica de datos, etcétera. Pero siempre ha sido una formación que luego he buscado o he intentado buscar la aplicabilidad. Es decir, no quedarme solo en hacer ese máster, ese bootcamp o esa formación online, etcétera, sino también en que esa formación la pueda aplicar a mi día a día o a mi trabajo, o he buscado una posición de decir, oye, pues aquí como punta de lanza, ¿no? Me peleo. Y claro, bueno, como has comentado en Vodafone, ahí realicé labores de jefe de producto de cloud y en el último tiempo, pues en la parte de analítica de datos, llevando un equipo de data scientists los últimos casi 2 años. Es algo muy diferente que me costó, pero al final es un poco el día a día, el esfuerzo, el que te vas a sentir, va a haber momentos que te encuentras, como digo, frustrado, que ves que no llegas, pero esto va de echarle horas, o sea, no hay ningún secreto como tal. Ujú. Bueno, aquí también podríamos decir que es un poco que perciban, ¿no?, ese liderazgo y esa autoridad, Mm. como algo no impuesto, ¿no?, sino porque realmente te lo mereces en el sentido de que demuestras que lo que dices tiene sentido y las decisiones que toman, pues, son las que aplican. Ahora has Totalmente. hablado de formación. Ahí, con respecto a la formación, ¿qué opinión tienes en cuanto a formación reglada? Si no, ¿es mejor un buen curso especializado que a lo mejor un máster universitario? Pues muy ¿Cuál es tu buena opinión? pregunta y te comento. O sea, yo he hecho formación reglada como formación no reglada. He tenido muy buenas experiencias en ambas, o sea, es decir, tanto formación reglada como no reglada y malas experiencias en ambas también. Yo, depende de tu momento, yo diría. Es decir, formación reglada, una persona que pues termina el instituto, se puede formar en la universidad o hacer un FP, que bajo mi punto de vista creo que hay que darle también importancia a ese tipo de formación porque en menor tiempo, ¿no?, te enseñan la aplicabilidad, como he dicho, sobre todo en carreras tecnológicas. Y la formación no reglada, pues en momentos en los que te encuentras trabajando, vamos a decirlo así, necesitas algo muy especializado, lo tienes muy claro y no puedes dedicar tu tiempo, ni tu vida, ni hipotecar tu vida personal, por la razón que sea, a una formación de 1 año, 2 años, etcétera. Es complicado. Es decir, yo he hecho másters de una vez trabajando de 1 año y medio, casi 2 años, y me ha costado, no te digo la vida personal, pero casi, ¿no? Es decir, entonces para mí la formación a nivel de la carrera profesional, yo creo que es, más que formación, es un aprendizaje, es decir, hay que estar en continuo aprendizaje. Sea arreglado o no sea arreglado. Yo creo que en este sector tecnológico, a grandes rasgos, o a nivel amplio, tienes que ser consciente de que las cosas cambian y cambian muy rápido. Y que parte de tu día a día es pues, leer blogs, informarte, ver vídeos en cualquier tipo de plataforma, dedicar a lo mejor un mes en verano o 2 a una certificación, a intentar formarte en algo que te gusta, en hacer un proyecto a nivel personal y con él aprender. Y para mí la formación reglada tiene sentido en las etapas, digámoslo así, más, digamos, cuando, como digo, tienes 18, 19 años, porque es lo que todo el mundo hacemos. Y digo tiene sentido, ojo, cuidado, pero que cuando lo tienes muy, muy claro, es decir, yo quiero especializarme en ciberseguridad o en temas de analítica de datos, ahí yo apostaría más por un bootcamp, por algo que, bueno, pues, o un FP que te dé ese salto a nivel empresa mucho más rápido. Ujú. Decía Malcolm X que la formación es el pasaporte hacia el futuro, así que ahí Ujú. coincido contigo en la importancia que tiene. Oye, ¿y qué es para ti innovar? Álvaro, tú eres manager de un equipo de innovación. ¿Qué es para ti Esa, innovar? esa es buena también. Pues bueno, depende cómo, te voy a contestar con los dependes. Para mí innovar
tiene que ver Pareces con... yo, ¿eh? Yo soy Sí, sí, gallego sí. mucho de... Sí, totalmente. No, pero para mí innovar, si quieres una definición mía principal, es decir, innovar, puedes innovar desde diferentes prismas. No siempre innovar conlleva lanzar un producto, una solución, algo disruptivo a un mercado. A veces innovar también conlleva innovar en procesos, innovar en metodología, innovar en la parte interna de una empresa. Yo sé muchas veces que siempre se habla de, para mí, desde mi punto de vista, de innovar, ¿no? En tecnología, innovaciones como el 5G, el metaverso, etcétera. Poco se habla de innovar a nivel, pues, de metodologías de platform engineering, team API, conceptos mucho más internos, pero que son innovaciones en cuanto a la gestión, por ejemplo, de equipos, que hace que sea mucho más ágil y que hace que puedas ofrecer servicios y productos de una manera diferente. Por tanto, para mí innovar lleva la palabra disrupción y ser disruptivo en cuanto a un servicio, un producto o en cuanto a algo más interno o internamente de la empresa. ¿Tiene que tener un ROI económico? Bueno, puede tener un ROI no solo económico, sino también desde un punto de vista de un ROI, como digo, en eficiencia, en equipo, en gestión. Entonces, es innovar, hay muchos campos de innovación y para mí no solo es innovar a nivel de producto, como digo, de solución de cara a un mercado, de cara a un B2B a empresas o a personas, sino que es un concepto muchísimo más amplio, abstracto, y para mí la innovación sí tiene que tener una componente de tecnología, pero la tecnología como medio y no como un fin. Ujú. ¿Vale? ¿Y tú crees que en la gran empresa se puede innovar? Cuesta, cuesta. Creo que, como siempre se ha dicho, ¿no? Es decir, innovar en una gran empresa tienes que tener el presupuesto, el equipo, la dirección tiene que tener claro que la innovación es lo que necesita innovación para seguir creciendo. O que la empresa siga teniendo ese motor. Es decir, si tú te centras siempre en el corto o solo en el corto plazo, sin pensar en el año siguiente o en dentro de 2 años dónde vas a estar, con una innovación detrás, corres el riesgo de que te adelante por la derecha o por la izquierda en algún momento y digas, ahora tengo una deuda técnica, ahora tengo, no sé, me cuesta ponerme, falta de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, no es fácil, cuesta y tienes que tener, pues, el apoyo de la dirección, como digo, y el compromiso, ¿no? De las distintas áreas de que es importante la innovación en el ámbito empresarial. Ujú. Sin Yo eso, es complicado. siempre lo veía como que era muy complicado en el sentido, es como si vas a una carrera de 100 metros lisos y vas ahí gordo con tus pantalones anchos que te las vas pisando y demás, y luego tienes una startup que va el tío súper fino, estilizado, con sus zapatillas con clavos, y lo veo difícil competir realmente en ese sentido. Claro, pero es un poco ese ejemplo que has puesto. Yo siempre defino el departamento, el equipo que gestiono como una startup dentro de la empresa. De hecho, en nuestra etapa pasada en Vodafone, el lo que me dedicaba, que era a la parte de Vodafone Analytics, una solución de datos de analítica, yo también hacía la misma definición. Era una startup dentro de un gigante en Ujú. cuanto a número de recursos, en cuanto a presupuesto limitado, pero hacíamos cosas que eran diferentes y que eran diferentes en cuanto al modelo de negocio, en este caso, de un operador. Entonces, para mí, ese ejemplo que has puesto, de decir, competir con startups, si tú te crees de facto que ya eres una startup o tienes ese sentimiento de startup, de agilidad, de que no hay nada escrito, de un ADN diferente, hombre, competir, pues depende de la empresa. Si estás en una empresa, no todas las startups reciben financiación multimillonaria, ¿no? En este caso, o sea, hay startups y startups. Entonces, pues yo creo que sí puedes competir. Lo que pasa es que es complicado cambiar un poco el mindset de la dirección y que no se vea como un centro de coste, sino que se vea como algo más que puede aportar y que aporta, de hecho. También la innovación, pues no sé dónde lo leí, existen diferentes formas de innovar, es decir, puedes innovar en campos como, por ejemplo, la computación cuántica, estoy hablando de un punto de vista empresarial, donde, bueno, es un campo de innovación. Pongo otro ejemplo, ¿no? Años atrás, el metaverso, etcétera. Las probabilidades de que, no es que te puedas equivocar, de que sea una tecnología que todavía el grado de adopción cuesta concebirlo por parte del usuario final, pues es decisión tuya al final. Pero puedes innovar en otros campos donde, digamos, la innovación es pequeña, pero te estás asegurando que el grado de equivocación o de riesgo lo estás minimizando. Y eso es un poco la filosofía que yo tengo con mi equipo.
Ujú. Vale, más o menos a nivel teórico entendido, pero ¿esto cómo se lleva al terreno, Richa? ¿Cómo se implementa en la práctica? En tu caso concreto, ¿desarrollas estrategias propias para todo lo que implica la innovación o te apoyas en metodologías a lo mejor consolidadas que has leído o que has adquirido en formaciones? Nosotros, sí, a ver, nosotros dentro del equipo utilizamos metodologías Agile, que ya están muy manidas, pero bueno, nosotros trabajamos a nivel de sprints, con nuestras dailies, con nuestras historias de usuario, es decir, hacemos todo lo que es el ciclo Agile o el ciclo Scrum, con la intención siempre de tener como objetivo el poder lanzar un MVP, ¿vale? Un mínimo producto viable. También a nivel personal implemento el concepto de Lean Startup, que es algo que también he leído y me he formado, porque considero importante que muchas veces tenemos una idea preconcebida, pero también me lo dijo un jefe que tuvimos en común y me dijo, no te puedes enamorar de tu producto. Eso es algo muy importante, es decir, al final cuando vas a lanzar un producto o un servicio al mercado, yo creo que le pones tantas ganas y tanto esfuerzo que existe como ese enamoramiento, pero no te puedes enamorar porque te cuesta entender que a lo mejor tienes que pivotar. Y que empezaste con una idea y aunque te cueste, termina siendo otra. O termina perdiendo funcionalidad o termina perdiendo alcance. Muchas veces puedes partir y encontrarte en medio de un sprint o en medio de un desarrollo en donde digas, no es posible. Tecnológicamente o técnicamente no es posible y hay que hacer esto. O a lo mejor el usuario no lo ve tal como lo ves tú, ¿no? Es una opinión un poco personal y que tú puedes tener una idea, pero el usuario final a lo mejor no la valora tanto como tú. Entonces, para mí estrategias prácticamente, como digo, la parte de Agile, la parte de Lean Startup y Ujú, luego la estrategia que es muy personal y me cuesta decirlo, pero también esto va un poco de salir de esa zona de confort que está muy manio también, pero decir, oye, trabajamos en un ambiente innovador, donde muchas veces es abstracto, existe un riesgo, tienes que minimizarlo, no sabes lo que te vas a encontrar por mucho que intentes llevarlo a un enfoque súper granular, ¿no? Con lo cual aquí también va un poco esto de buscarse la vida, de no aceptar el no, que es lo que he dicho al principio, y un ADN un poco diferente. Es decir, hay mucho de decir, oye, aunque no se pueda, voy a intentar hacer algo que se le parezca. Entonces, ese tipo de estrategias son las que yo aplico a nivel personal y con el equipo también. ujú. Y con respecto al tema de las ideas o los conceptos, ¿no? Que son un poco la semilla luego de la innovación, ¿tú cómo lo conceptualizas? Es decir, yo creo que hay mucha gente que tiene la visión de que, por ejemplo, ¿no? Grandes startups que a lo mejor pueden llegar a ser muy exitosas, lo típico, ¿no? Los ejemplos americanos, unicornios y Mm. demás, es simplemente gente que ha tenido mucha suerte en la vida porque ha tenido una muy buena idea, la ha implementado y le ha salido bien. Pero realmente a lo mejor la realidad es que han estado trabajando de sol a sol como energúmenos, han pivotado 5 veces y finalmente han dado con la tecla, pero porque han iterado muchas veces. Entonces, ¿tú qué peso le das a la inspiración versus transpiración en este caso? Pues en porcentaje, yo diría que inspiración, ponle un 20, un 30 y el resto es transpiración. Es decir, al final tú puedes tener una muy buena idea. Hoy en día, o sea, yo me lo llevo a nivel personal. Pues no sé cuándo empezaron todo voy a ir muy, muy, muy atrás, pero porque por edad hemos vivido también ese mundo, ¿no? Es decir, el mundo de la explosión de Internet, de la explosión esta que hubo de apps, de las redes sociales, que no sé si recuerda, Oscar, que salían aplicaciones no sé, cada hora, redes sociales cada hora, ¿no? En la época del 3G, yo diría, o por ahí, si mal no recuerdo. Hoy en día es realmente complicado. Mi opinión personal es que existe una saturación en general en cuanto a tecnología. No es tan fácil dar con ese producto, esa aplicación, ¿no? Si lo quieres llevar a ese mundo, a usuario final. Y muchas veces salen cosas bueno, pues que no tienen tanto uso. Y pongo un ejemplo cercano, por ejemplo, ¿no? Que ha pasado ahora con Twitter, ¿no? Y Threads, ¿no? De Meta. No sé si Sí. bueno, una red social que han sacado. Al final el concepto es lo mismo, cambian ciertos parámetros. Es más yo creo, una historia personal contra Elon Musk de los usuarios y demás, que moverse a una red social. Pero si tú te pones a fijarte qué es lo que te aporta realmente para tú moverte, pues es decir, eso del usuario fiel, etcétera, se demuestra, ¿no? Es decir, oye, me cambio de red social, tampoco he aportado tanta innovación ahí. Yo al menos no la percibo como tal. Entonces, para mí, la inspiración es algo que es importante, pero si no trabajas en esa idea y es un día a día y un día a día y un esfuerzo constante, se queda en una idea.
Es decir, Ujú. yo ideas tengo todos los días. Ayer en la playa tenía un par de ideas que apunto en una libreta, pero si no las ejecuto, que muchas veces me pasa, ¿eh? O sea, yo soy de tener muchas ideas y por tiempo, por la razón que sea, no termino de ejecutarla. Y luego lo gracioso es que pasa el tiempo y a lo mejor ves una de estas ideas que dices, hostia, mira, pues han sacado un producto, han hecho no sé cuánto, ¿no? Y te sabe inclusive un poco mal, ¿no? Es decir, si hubiera tenido el tiempo. Pero también es inspiración, es transpiración y también es un tema, bajo mi punto de vista, si lo quieres ver así también, de momento de vida y de factor de tiempo. ¿Vale? Es decir, oye, Ujú. no puedes estar, cuando innovas en algo, tienes un time to market específico. Para mí, porque si te basas en la parte tecnológica, por ejemplo, ahora en temas de IA generativa, etcétera, el momento es ahora, el momento no es dentro de un año. Entonces, esa innovación tiene que ocurrir ahora. Que podemos empezar a pensar y decir, oye, en casos de IA generativa es difícil encontrar casos de uso más allá de lo que todos vemos, casos de uso de empresa, por temas X, está costando, pero el momento es la empresa que lo haga o la startup que ahora saque un caso de uso muy concreto, desarrolle un producto, etcétera, pues es el que golpea primero. No, está claro. Y en cuanto a tu polivalencia, ¿no? Por el hecho de haber ejercido muchas posiciones distintas, ¿cómo consideras que te ayuda eso a la hora de innovar? Por ejemplo, el hecho de tener experiencia en ventas, gestión de producto y demás, ¿eso lo consideras que es una gran ventaja? ¿En qué medida lo aprovechas? Pues me ha costado entenderlo por mí mismo, pero creo que sí es una gran ventaja en el sentido de que a ver, dentro del equipo tengo gente muy técnica, técnicamente muy buena, pero también ellos ven la parte tecnológica, la parte técnica. Entonces, esa unión, ¿no? Es decir, oye, la parte de tecnología, como he dicho antes, tiene que ser un medio y no un fin. Para mí, la parte de tener una visión de producto, pues empiezas a pensar, ¿no? Decir, vale, tengo esta idea, innovación, el MVP es este, se tiene que monetizar de esta manera, o empiezas a pensar en maneras de monetizarlo, si es un SaaS, ¿no? Pues lo típico, por qué variables afectan al coste y por ende el precio, ¿no? Luego, por otro lado, la parte de ventas es qué estrategia de go-to-market voy a seguir, cómo es mi usuario, el ciclo de venta de esta solución o este producto va a ser largo, va a ser más consultivo. Es decir, al final cierras distintas áreas que son muy importantes. Ojo, cuidado, tan importante es la venta como el producto, como el propio producto en sí, ¿no? En la parte de la tecnología, porque es a lo mejor lo que te hace diferencial frente a la competencia, en este caso. Entonces, para mí me ha costado, porque siempre, como digo, a lo mejor he estado gestionando equipos más técnicos y digamos que más allá de la gestión, ¿no? Y la componente tecnológica y técnica, no llegas a ser ese técnico 100%, ¿no? Con esa capacidad tecnológica no la tienes tú, pero está claro que la otra visión más de negocio y producto es muy importante a la hora de innovar y a la hora de, en general, de hacer producto. Ujú. Vale. Pues ahora, si puedes, háblanos un poquito sobre el panorama actual a nivel de tecnología e innovación. ¿Qué es lo más interesante que estás viendo actualmente y por dónde crees que van a ir los tiros a corto y medio plazo? Aquí te podrías explayar horas, lo sé, Sí. pero Yo te diría, o sea, desde, ¿cuándo fue? ¿Diciembre? ¿Diciembre fue? Ya no lo recuerdo. Que alguien, no me acuerdo dónde lo vi y demás. No, tal, no sé cuánto, han dado acceso a ChatGPT, esto, lo otro. Lo probé y yo personalmente fue como a mis amigos, a mis padres, a mis chicas, o sea, en plan, esto es la hostia. O sea, yo ahí personalmente dije, esto va a cambiar. A partir de ahí han sucedido eventos de Google, de Microsoft, de Amazon, de los grandes, de Nvidia, las redes sociales copándose. O sea, hay un movimiento a nivel también financiero, o sea, de compras, de inversiones de las grandes, ¿no? De empresas consultoras y demás a nivel mundial. Y es que todo tiene que ver, y creo que el CEO de Google, no sé cuántas veces está por ahí, dijo la palabra artificial intelligence en el mismo discurso, no sé si fueron 100 o 200 veces, lo mismo lo estoy inventando, pero es que yo creo que eso es un poco el avance, yo diría que a corto, y a medio la inteligencia artificial como tal o la IA generativa, pero aplicado a casos de uso. Estamos viendo ya no solamente modelos más generalistas, sino que se están trabajando en modelos con casos de uso o tareas específicas, como por ejemplo Google tiene modelos para temas de medicina, pues va a sacar también modelos para temas de ciberseguridad, que son específicos para determinadas tareas.
Entonces, yo creo que la IA como centro de innovación, pero también aplicado a otros casos de uso, sectores y también a otras tecnologías, como puede ser, por ejemplo, IA con ciberseguridad, inteligencia artificial generativa, por ejemplo, con el propio metaverso, ¿no? Que se ha quedado un poco ahí. Esa unión, es opinión personal, creo que es panorama actual, actualísimo, y a corto, y yo diría que a medio. Como siempre, y es el miedo, ¿no? Cuando tienes una tecnología de carácter así exponencial, y lo dice Gartner y demás, pues bueno, a lo mejor estamos en ese pico de ilusión y ahora pasaremos a lo mejor a una desilusión, no se sabe, y hasta que se estabilice como tecnología. Pero considero que ahí están los números, es decir, no sé cuántos le costó a ChatGPT obtener no sé cuántos millones de usuarios, no sé si fueron en 2 días, una barbaridad. Es decir, la adopción que ha tenido a nivel usuario final ha sido enorme. O sea, yo no conozco algo así en los últimos, no sé, 10 años. Yo diría que desde el nacimiento de Internet no veo algo que también lo vivimos en cierta medida, o al menos yo, no conozco algo tan grande, tan que haya explosionado de esta manera a nivel, ojo, cuidado, de usuario final, ¿vale? Entiendo. Y al margen ya de inteligencia artificial, caigan dentro de ese paraguas o no, ¿cuáles son las líneas de negocio principales que atraen tu interés ahora mismo? Las líneas de negocio para mí, o sea, dentro de lo que es como eje principal, yo diría la parte de inteligencia artificial, como he dicho, pero aplicada a otros sectores, es decir, aplicado, por ejemplo, al mundo de la ciberseguridad, o cómo aplicar digamos, IA generativa al negocio de la ciberseguridad. Creo que hay un mundo muy grande por explorar y que aparecerán muchísimos casos de uso, seguramente. Luego otro, por ejemplo, es toda la parte de experiencia de usuario también. Es decir, aplicar IA generativa pues al mundo de la experiencia de usuario en las empresas, creación, aunque ya están, ¿no? Es decir, de bots o de chatbots, pero llevándolo más al extremo de preguntas abiertas, voces sintéticas, que mañana levantes el teléfono, perdón, y puedas estar hablando con un bot que sea 100% humano y que te sepa interpretar cualquier pregunta desde ese punto de vista. Creo que ahí hay un campo que afecta a todos los sectores, es decir, a retail, a sector salud, administraciones públicas, etcétera. Toda la parte de desarrollo de bots para lenguas cooficiales, es decir, no solamente para el castellano, sino para el euskera, para el vasco, para el catalán. Esas son, digamos, las áreas donde ahora mismo estoy yo con mi equipo más enfocado. Y de lo que has visto por ahí en la calle, ¿cuál ha sido el caso de uso que te ha parecido más impresionante, que hayas dicho, wow, te has quedado con la boca abierta? Con respecto a temas de inteligencia artificial o a cualquier Sí, otro. o en general, el que más te haya sorprendido a nivel de innovación. Pues por ejemplo, a nivel de innovación, vi recientemente, no sé si era la conferencia anual de Nvidia, que se la recomiendo que la vean, está en YouTube, y me pareció brutal el que ellos unían toda la parte de computación gráfica, es decir, ya esto aplicado a los videojuegos, con la parte de IA generativa y la parte de voz sintética. Y ya no sabes si lo que te decía antes, ¿no? Si a le aplicas el sector del gaming, que es un sector enorme, con tecnología de realidad virtual, con gafas de realidad virtual en un videojuego y con toda esa capacidad de inteligencia artificial, la experiencia a mí me pareció brutal. Es decir, ya no sabía si estabas en el mundo real o estabas en un videojuego, porque no se nota, no se percibe que estás, como digo, en un videojuego donde el diálogo inclusive puede parecer decir, oye, es que esto está grabado, no hay percepción. Y claro, esto es, digamos, el inicio, como yo lo veo. Es decir, aquí estamos arrancando, es el principio. A esto le queda muchísimo recorrido. Entonces, si de saque te presentan esto y lo ves y ya te impacta, no sé qué pasará en 2, 3 o 4 años. Ya, estaremos aquí pendientes para verlo. Oye, ¿y qué cualidades debería tener un producto o servicio más allá del MVP, ¿vale? Pero como producto final, ¿qué cualidades consideras que debe tener o qué es a lo que aspiras a conseguir con tu equipo?
más, como bien has dicho, es decir, ir más allá del MVP, tener un producto que cubra esa necesidad, que es lo que debe de hacer un MVP, pero que luego esté ready for sales, como yo digo, es decir, que tenga toda la otra pata, ¿no? Por ejemplo, hablando de la parte técnica tecnológica, soy muy fan de la automatización, es decir, que esté automatizado, que el producto tenga toda la componente tanto de despliegue automatizado como luego toda la parte de un ciclo de vida, toda la parte de monitorización, observabilidad del propio servicio, es muy importante, es decir, el end-to-end en un producto. Cuando haces una MVP, pues digamos hay ciertos componentes, ¿no? que las tienes ahí, pero que son tareas más manuales. Llevar todas esas tareas manuales a esa fase de automatización o casi al 100% de la automatización es muy importante. Entonces, aspiro a conseguir eso desde el punto de vista tecnológico o técnico y desde el punto de vista económico de negocio, pues al final que sea vendible, que tenga un modelo de negocio por detrás y que sea monetizable, porque muchas de las startups que hemos comentado antes, pues es una cosa que suelen fallar, ¿no? Es decir, al final hay startups que su modelo de negocio, la monetización, pues es un problema. También es cierto que nosotros nos dedicamos al desarrollo de producto más en un ambiente B2B, es decir, hacia empresas, no hacia usuarios finales, con lo cual también existe esa componente siempre, ¿no? de customización hacia el cliente final, etcétera, pero no todo el mundo, o sea, todas las empresas tienen los mismos departamentos, el mismo modelo, digamos, organizativo por detrás, etcétera. Con lo que hay una componente probablemente, seguramente de customización también. Y Arisa, ¿tú qué consideras que es más importante? Esto es como lo de papá, ¿quién quieres más, a papá o a mamá? Pero en este caso con tres. ¿Un buen producto, un buen plan de marketing o un buen presupuesto? ¿Y por qué? Pues yo diría, o sea, por reducción al absurdo, yo diría que un buen presupuesto. Es decir, con un buen presupuesto puedes fichar Tienes todo, ¿no? a los mejores y eso te llevará, no 100% seguro, pero tener un buen producto, ¿no? Entonces yo diría que un buen presupuesto. Me hubiera gustado no responder, o sea, no dar esa respuesta, pero la realidad yo Eso creo que sí pragmático. tiene sentido. Tiene sentido por ahí. Vale. Y ahora haciendo un ejercicio teórico. Si te diesen un folio en blanco y te dijesen, Aricha, carta blanca, lo que quieras, recursos infinitos, presupuesto ilimitado, ¿qué construirías para comerte el mundo a nivel de servicio o producto? A ver, yo siempre, en uno de los, voy a empezar la historia por el principio, ¿no? Uno de los másters que hice, tenía que ver con temas de data science y de IoT. El proyecto final fue el desarrollo de un sistema de un producto, ¿no? Que tenía que ver con la parte de ERMA, de detección de lunares, cancerígenos, etcétera, que utilizábamos pues la tecnología que nos daba un propio móvil, un sensor que hicimos en 3D para sacar la foto, ¿no? Porque tiene que estar encuadrada, etcétera, y el modelo lo que hacía era pues detectar lunares malignos, ¿no? Frente a otros 6 tipos de lunares que había. El proyecto en sí, de la parte técnica tecnológica, pues, oye, estaba chulo, nos dio más que de un quebradero de cabeza, porque de aquella, pues, bueno, no teníamos GPUs para entrenar el modelo, etcétera. Estoy hablando de esto no hace mucho, es decir, 4 años puede hacer. Es decir, que ha cambiado, para que os deis cuenta que ha habido, el avance que ha habido en estos últimos 3, 4 años. Pero si tuviera que hacer algo y tuviera recursos infinitos, yo siempre he pensado hacer algo que pueda ayudar en ese sentido. Es decir, el sector e-health, exactamente no sé muy bien qué, pero sí relacionado con esto de la IA aplicado al sector e-health. Creo que dentro de lo que es la medicina preventiva y todo este campo de la IA al mundo de las imágenes médicas, es decir, hay muchísimos pues, tags, radiografías, etcétera, para poder detectar enfermedades que en unas etapas muy tempranas pueden no llevar pues a estados peores, vamos a decirlo así, yo haría algo. O sea, si tuviera recursos infinitos, dinero infinito, sería apostarlo todo ahí. Porque siempre he pensado que de hacer algo que pueda ayudar pues a las personas en ese sentido. Ujú. No sé Bueno, si muy respondí loable. a tu pregunta, Sí, sí, pero sí, sí. Me gusta que pienses en los demás antes de enforrarte, pero está bien, está bien. bueno, si te forras por el camino, al final no. Pero bueno, a ver, yo siempre he pensado también que por tu trabajo tienes que cobrar dinero. Es decir, si tú
sacas una solución así o un esto, pues al final pues es una parte económica, pero no es lo más importante. Es decir, al final apoyar, utilizar esa tecnología para, pues como digo, ¿no? Para el sector health, en este caso, yo creo que, y es un sector que también tengo experiencia por ese proyecto, que tiene muchísima regulación. Yo diría que a veces demasiada regulación para poder sacar este tipo de soluciones. Por eso es un sector que también pues va con la lentitud que va. No porque la tecnología ya no lo permita, sino porque hay Ya. muchísima regulación, Sí, sí. infinita. Y más que habrá. No, yo lo decía un poco en broma, ¿eh? Obviamente, al final, cuando trabajas bien en algo que realmente es exitoso, yo creo que el dinero acaba viniendo solo. Ujú. ¿Y qué herramientas, Aricha, crees que son, bueno, qué herramientas para ti son imprescindibles en tu día a día? ¿Qué sueles utilizar? Tanto para trabajar como incluso a nivel de obtención de información, recursos de Internet, etcétera. Lo que nos quieras comentar. Pues herramientas, a ver, yo soy el tonto que lo tiene que apuntar todo. Entonces, yo descubrí una herramienta que es Notion hace unos años. Y como la puedo tener en el móvil, en el iPad, en el ordenador, etcétera, pues ahí tengo como una especie de diario. Es decir, todos los cursos que hago, blogs, links que veo, etcétera, pues bueno, ahí lo voy metiendo. Otra cosa es que esté ordenado, ¿sabes? Pero bueno, ahí está, ¿no? Es decir, para cuando tengo un rato. Esa es una de las herramientas que más utilizo. A nivel, pues, laboral, digamos, nosotros usamos Azure DevOps con la parte, ¿no? Para la gestión de proyectos como tal. Y eso también es una herramienta, pues bueno, donde, digamos, toda la parte de historia de usuario, las épicas, los distintos sprints, donde también, bueno, se utiliza toda la parte de documentación más técnica, etcétera, y eso es una herramienta que también utilizamos a nivel laboral. Y a nivel personal, quitando Notion, luego todo redes sociales que todos utilizamos. Medium, por ejemplo, es una aplicación que también utilizo mucho, que es bueno, de blogs tipo Towards Data Science, etcétera. Son blogs muy especializados, donde bueno, hay información de muchísimo valor en cualquier campo. En el caso que a mí me afecta, pues diariamente puedes consumir bastante. También a nivel profesional utilizo bueno, una herramienta que es de la consultora de Gartner, en este caso, donde pues aparecen todo tipo de informes, estrategias, y es una herramienta también, en este caso de pago, que te aporta muchísimo valor, muchísima información. Y básicamente en cuanto, digamos, a herramientas que tanto del día a día a nivel laboral, yo diría que más allá de las típicas, ¿no? Que usamos todos. Ujú. Y bueno, hemos hablado de ciberseguridad un poquito, ¿no? Se ha solayado Ujú. en alguna de las preguntas. Es verdad que tú no eres un mega experto, pero bueno, sabes mucho más que el común de los mortales. Entonces, ¿cuáles consideras que son las mayores tendencias, amenazas, oportunidades en ciber que vamos a ver de cara a los próximos años? Pues, a ver, como tú bien has dicho, no me considero un experto, el apellido sí tiene que ver con los virus y demás, pero no es un campo, es de los pocos campos que me queda. No quiero decir que a lo mejor en unos años pues me especialice y me ponga a aprender de ciberseguridad. Pero por cómo lo veo yo desde otros ámbitos, es decir, al final hemos hablado antes de la parte de la IA, y en este caso de IA generativa, ¿no? De decir, oye, un concepto muy de moda y demás, que por otro lado se está intentando, que es lógico, regular, que hace falta regulación y demás, pero siempre pensamos desde el punto de vista de los que somos buenos, vamos a decirlo así. Los malos la van a usar. Entonces, la capacidad de aplicar a las ciberamenazas, ¿no? Datos sintéticos, me imagino, en este mundo, y aquí si quieres aportar tú también, Óscar, te da una potencia pues eso, de ataques no conocidos, de que, digamos, lo que está establecido se rompe de facto, ¿no? Entonces, para mí es tan importante que tanto el atacante que va a disponer de esta tecnología como los defensores dispongan de las mismas herramientas, porque si eso no ocurre, estamos en clara desventaja. Entonces habrá, bajo mi punto de vista y con mi poco conocimiento en esto, muchísimos más ataques o ataques a los cuales no puedas hacer frente, ¿no? Que además cada vez estos ataques se vuelven o son más complejos, por así decirlo, de detectar. Entonces, eso para mí es una tendencia o una amenaza, yo diría. Oportunidades, pues todo lo que para mí, y vuelvo un poco a mi libro, desde mi punto de vista, todo lo que sea aplicar eficiencia o disponer de estos famosos copilots, ¿no? Que en el campo del desarrollo
ya existen los GitHub Copilot, etcétera, ¿no? Y otras cosas. ChatGPT, bueno, OpenAI ha sacado Code Review, me parece, hace poco, ahora está en fase beta, etcétera. Aplicar estos copilots a los ambientes de SOC, de analistas, de ciberseguridad, creo que ahí es una oportunidad también. Es decir, que dispongan de esas herramientas que sean capaces de ayudar en cierta medida o dar más información de contexto. Y las amenazas, pues al final, es que yo diría que en materia de ciberseguridad, y a mí me cuesta y me considero una persona tecnológica, pero cada vez va a haber más amenazas que nos va a costar detectar. Y digo a personas como mis padres, etcétera, pues cada vez se ven más, ¿no? Es decir, mi padre la última que tuvo fue con mi hermano a través de un teléfono, no recientemente, que se hizo pasar por mi hermano a esa persona, le mandó un WhatsApp y le dijo que se le había estropeado el teléfono, total que que le mandara un ingreso o un Bizum a ese teléfono. Y mi padre me llamó y que se lo creyó. Entonces de cómo competimos contra eso, cómo luchamos contra eso. Yo creo que los típicos robos o delitos que había antes en el mundo real, vamos a decirlo así, cada vez se ven más en este mundo cibernético. Entonces, formación en materia de ciberseguridad en cosas tan sencillas como cuando me llega un correo, como cuando pues me pasa esto, qué cosas tengo que ver, qué tengo que medir, la gestión de las contraseñas. Es decir, todavía queda, yo creo, mucha concienciación a nivel población, ¿eh? Y ahí, como digo, o sea, digamos, amenazas cada vez más difíciles de detectar por uno que está en este mundo y con toda la población que tenemos, hablo en este caso, por ejemplo, España, pero a nivel mundial, pues es importante, yo creo. Ahí yo es algo que veo ya no solamente en ambientes de empresa, sino en ambientes también personales. Y en ambientes de empresa, pues por linkar también otro mundo, es el mundo del cloud, donde sí, bueno, he estado años trabajando ahí, cuesta entender todavía a las empresas el mundo cloud, de nube pública, y no por irte a la nube pública todo es perfecto, es un campo donde la parte de ciberseguridad o la parte de seguridad en nube pública es muy importante. Y no todas las empresas tienen, digamos, esa mentalidad, ¿no? Es decir, vienen del mundo de data center propios, de ambientes de colocation, de virtualización como mucho, y claro, se van a un ambiente de nube pública donde los desarrolladores cada vez tienen más poder, donde una filtración de una clave en un repositorio de Git pues te la puede liar y bien, etcétera, etcétera. Entonces ahí también, no sé si llamarlo tendencia o amenaza, pero es algo que también se está trabajando y se está concienciando, pero todavía queda. Yo tengo una visión bastante alineada con la tuya. De hecho, a nivel de empresarial, organizaciones, considero que quizás lo que ahora son ataques dirigidos se va a democratizar en el sentido de que se va a poder automatizar los ataques dirigidos, con lo cual la detección va a ser muchísimo más compleja, aunque obviamente toda esa tecnología, como bien has dicho, también se llevará al equipo azul, digamos. Pero luego a nivel particular me preocupa más todo el tema de la sofisticación de los ataques de ingeniería social, deepfakes y demás, que como tú has dicho, hay mucha gente que a nivel de concienciación o de conocimientos está muy desprotegida, pero es que es difícil porque llegamos a un grado ya de perfección en las falsificaciones que es literalmente imposible incluso para expertos. Entonces yo creo que habrá que desarrollar algún tipo de tecnología de gestión de identidades, de autenticidad, de todo tipo de interacciones, incluso entre personas, porque si no, no va a haber forma humana. Va a haber un momento en que empecemos a dudar de absolutamente todo y va a ser un ambiente irrespirable. Con lo cual, por ahí hay mucho que hacer todavía, efectivamente. Yes. Y siguiendo un poco con las conjeturas, tírate aquí un triple, Aricha. ¿Cómo crees que nos va a cambiar la inteligencia artificial como personas? Esto voy a intentar ser realista en el sentido, a lo mejor el hype no va a ser peor, ¿no? Porque al final, y pongo un ejemplo, es decir, con la pandemia y con el COVID, ¿no? Pensábamos que íbamos a cambiar como sociedad y la realidad es que muchos lo hemos olvidado y oye, y para bien, ¿no? Es decir, yo creo que nos ha cambiado en parte algunos, pero volvemos a ser la misma sociedad, ¿no? Recientemente yo creo que hoy que estaba el médico ya no tengo que llevar mascarillas en el médico, bueno, en el ambulatorio y demás. Con lo cual hemos vuelto a esa normalidad y ya muy poca gente se acuerda, ¿no? De ese momento de confinamiento y de locura colectiva. Entonces, para mí la IA, como todo, ¿no? Ahora hay mucho hype, se están buscando muchos casos de uso, se está vendiendo la IA como tal,
pero detrás de todo esto luego vendrá un poco la realidad. Para mí, la IA nos va a cambiar como seres humanos y yo quiero ser siempre positivo y pensar que nos viene a ayudar, a complementar, como he dicho antes, a apoyar a sectores como el sanitario en la detección temprana de, por ejemplo, enfermedades. A que, por ejemplo, personas que hoy en día, personas mayores que van a un banco, que siguen yendo a un banco porque la aplicación del banco no llevan esa tecnología como tal, intrínseca o de forma nativa, el poder hablar con una IA en un lenguaje natural, pues les va a facilitar. ¿Que quitará puestos de trabajo? Bueno, está por ver. También pensábamos que la IA iba a quitar los puestos de trabajo más de administrativos, etcétera, y por donde ha arrancado esta IA generativa es por ayudar o ser, digamos, copilots, ¿no? De perfiles muy de analítica de datos, de desarrolladores, de perfiles de DevOps, porque hay muchas tareas muy repetitivas que cuestan muchísimo hacer y que se pueden automatizar y no pasa nada por ello. Es decir, pues ese tiempo lo puedes estar dedicando a otra cosa que aporte muchísimo más valor, ¿no? Yo pongo mi caso, ¿no? Es decir, cuando me he ido a la parte técnica o me he puesto alguna vez a programar que he tenido que hacerlo, pues a lo mejor no te exagero, pero buscando algo, pues me pegaba 30, 40, una hora buscando en Stack Overflow. Ahora lo que puedo hacer es preguntar a una IA que me va a dar una respuesta que ya veré, ya tengo que ponerle yo la capacidad, ¿no? de entender si lo que me está diciendo es verídico o no, pero me ha ahorrado 30, 40 minutos. Es que es lo mismo, es decir, el desarrollo muchas veces se basa en buscar información. Entonces es una manera de optimizar esa búsqueda, que eso va a cambiar mucho toda la parte de cómo buscamos y de los buscadores y de todo este mundo que pensaba que era que Google iba a estar aquí pues toda la vida, ¿no? Y a lo mejor, pues oye, se adapta y cambia la manera de buscar. Entonces, para mí la IA, por sintetizar, nos va a cambiar, bajo mi punto de vista, mejor, como cualquier avance tecnológico. Es decir, a lo mejor eso entra en otras etapas o en otros momentos de decir, oye, pues a lo mejor ya no hace falta trabajar 40 horas, podemos trabajar 4 días porque, oye, hemos ganado en productividad, no lo sé, eso ya es un poco aventurarte, ¿no? Pero como todo innovación tecnológica, pues hace que los perfiles se adapten, cambien y aparezcan nuevos nombres. Y esto pasa en el mundo IT. Me he pegado unos meses buscando un perfil de DevOps, pero el DevOps es DevOps ahora porque la tecnología ha avanzado, porque anterior hace 10, 15 años eran personas muy enfocadas a la parte de IT, a cómo se hacía IT antes, y han ido evolucionando y ahora es un perfil de DevOps, ¿vale? Porque tienes que saber de una tecnología, etcétera. Pues eso es lo mismo, es la adaptación, ¿no? Es decir, a lo mejor ahora hago un trabajo X y con la IA pues me permite pivotar o tener un puesto de trabajo o un perfil diferente apoyándome a la IA. Que, por ejemplo, no sé, hace 10 años o así, no recuerdo, se pidiera ser experto en Excel y a lo mejor ahora no haga falta ser experto en Excel de aquí a un tiempo, yo no lo veo negativo. ¿Qué quieres que te diga, Óscar? Sí, Ya. A ver, yo estoy de acuerdo contigo en parte. El mensaje de la optimización de la productividad lo compro al 100%, pero por otro lado también veo digamos, la pérdida de capacidades, ¿no? Que nosotros teníamos de forma sí, natural, que se externalizan en un tercero, perdemos independencia, nos vuelve un poco más tontos, entre comillas, y además que tenemos una dependencia en este caso, con una multinacional americana, por poner un ejemplo, que está entrenando un modelo que tú no podrías mantener por ti mismo. Entonces estás en una relación ahí de servidumbre, en cierto modo, porque te has hecho dependiente de algo sin el que ahora no puedes vivir. Eso es lo que me da un poco más de miedo. Aparte de lo de volvernos un poco más tontos, y ahí te pongo el ejemplo típico que a mí me ha ocurrido, ¿no? De estás yendo en coche y usando Google Maps y por seguir a pies juntillas Google Maps, aunque tienes la intuición de que en un cruce te está indicando mal, tú le sigues. Ese es el claro. ejemplo palmario. No, totalmente de acuerdo. Y aquí, pero también te digo, es muchas veces, ¿no? Como sociedad, es decir, nosotros porque hemos conocido el mundo de los mapas, ¿no? Yendo a este ejemplo de GPS, ¿no? Y demás, y de Google Maps. Y luego aparecieron los GPS y el GPS dio, pues, bueno, TomTom y demás a Google Maps. Pero las sociedades, los niños de ahora, mi sobrino, etcétera, ya no han conocido ni los mapas ni el GPS, es decir, ya nacen o parten con Google Maps, ¿no? Es decir, eso hacen que sean más tontos, ¿no? O como lo quieras ver, no, porque no lo han conocido. Ellos van a usar Google Maps de facto, que se puede equivocar, como tú dices, y tal. El otro día no sé dónde vi un artículo que decía, oye, las escuelas tienen que empezar a dejar de enseñar lo que están enseñando y enseñar a cocinar, a poner un cuadro, a hacer fontanería,
a cosas que es la realidad. Es decir, la sociedad moderna pues cada vez sabe menos de autosuficiencia, vamos a decirlo así, en esos campos y damos una teoría muchas veces, y la hemos dado todos en colegios, institutos y universidades, que yo no digo que no haya que darla, pero es que a lo mejor la manera en la que se da es donde tiene que cambiarse, ¿no? Es decir, yo no evidentemente que te manden a hacer un trabajo en una universidad o un instituto y que cojas ChatGPT y lo bombardees y lo entregues, pues no te aporta nada a ti ni aporta nada al profesor. Ese es un mal uso de la IA, bajo mi punto de vista, ojo, cuidado. Pero que tú puedas tener la IA para consultar ciertas cosas que antes se consultaban en una enciclopedia y de ahí a internet y de ahí a un modelo, que ese modelo tenga que ser, digámoslo así, coherente con la información que está publicando, que tiene que darte la fuente de datos de donde lo está sacando, totalmente, o sea, yo estoy 100% alineado con eso, es decir, pero creo que no, en cierta medida, no quiero pensar que nos va a venir mejor que a peor. Otra cosa que se está muy de moda ahora es el tema de la regulación, ¿no? Es decir, hay que regularlo, hay que regularlo. También aquí, mi opinión personal, es decir, claro, sí, hay que regularlo, pero no puedes regular algo que todavía no, que tienes que regularlo conforme vas avanzando. Es decir, no puedes hacer una regulación de algo que todavía no lo has visto como tal, ¿no? Es decir, también es ponerle puertas al campo y nos ha pasado en materia, por ejemplo, de blockchain y de temas de criptomonedas, en este caso en España, y esto fue la época de la pandemia, etcétera, que todo el mundo tenía criptomonedas y esto era el buzzword de moda, pues tener una de las leyes o legislaciones, digamos, más estrictas. Entonces, tampoco fomentas, haciendo ese tipo de cosas, no fomentas que en tu país ese tipo de leyes tan estrictas hacen que a lo mejor empresas que se dediquen a la IA, pues mañana se vayan a otros países a desarrollar, porque van a existir países que van a tener una regulación diferente. Si esto, no creo que haya una legislación mundial de IA que sea la misma para todos los países. No va a ser así. Entonces, muchas veces perder ese factor de competitividad, de saque, pues no me parece lo más acertado, pero es una opinión 100% personal. Sí, yo también comparto tu visión y es cierto que en Europa estamos quedando en franca desventaja. Tiene sus ventajas, lógicamente, pero los inconvenientes en este caso concreto no sé si lo superan. Vale, Exactamente. siguiendo un poquito con el tema de personas. ¿Cuál es tu visión particular de la gestión de personas? Porque tú has trabajado con diferentes, bueno, en diferentes entornos, contextos, Ujú. gestionando equipos, siendo gestionado por terceros de forma más directa, personas con diferente personalidad, carácter. ¿Cuál es tu visión? Pues a nivel o sea, en este caso en un equipo de innovación, sobre todo actitud frente a actitud. Es decir, pues tienen que ser personas con un ADN diferente, como yo digo, o sea, que salir de esa zona de confort, intentar que si las cosas no salen, no frustrarte, porque muchas veces esto es un día a día, es decir, vas en un camino, tienes una hipótesis y llegas a una conclusión y casi que tienes que volver al inicio, porque dices, esto no me vale. Por muchas técnicas que puedas aplicar, muchos libros que hayas leído, la realidad es un poco esa, ¿no? Entonces, para mí, el papel que juegan las personas en todo esto, de la innovación es que es 100%, es decir, al final es lo que hablábamos antes, ¿no? Es transpiración pura y dura, es decir, es que hagan suyo esta idea también y eso les va a llevar digamos, a sacar ese 120%. Para mí la gestión de personas es complicada, es compleja. O sea, es decir, al final las personas, frente a cualquier IA o cualquier máquina, pues somos cada uno de nuestro padre y nuestra madre y como manager para la gestión en distintos equipos, pues tienes que tener empatía, tienes que saber escuchar. Yo me preocupo, y esto también de un jefe que tuve, que tenía one-to-ones conmigo cada semana. Yo no llego porque el equipo es un poco más grande, pero sí intento tener esos ratos con ellos. Es decir, esos ratos son para ellos y que me cuenten lo que quieran a nivel personal, a nivel profesional, porque al final tu vida profesional afecta a la personal y la personal puede afectar a la profesional. Y al final te encuentras un poco siendo padre de todos, aunque tengas gente mayor que tú, ¿no? En tu equipo, pero que es curioso, ¿no? Pero al final tienes que saber estar. Muchas veces
pues hay personas, por la razón que sea, que tienen una temporada mala porque, no, como digo, no somos máquinas y tienes que estar ahí apoyando y el equipo apoyando a esa persona. No modo secta, porque tampoco somos una secta, ni no vamos a jugar al pádel todos los jueves por la tarde, pero hay que hacer equipo. Y el equipo frente al individualismo. Y puede haber personas que, bueno, sean muy crack, pero no sean buenas jugando en equipo. Y eso como manager, pues llega un momento también que puedes tener rifirrafe. Es decir, creo que gestionar equipos es complejo, pero también es algo que a mí personalmente me gusta y que está la persona por delante del profesional. Yo siempre he pensado así. Ujú. Me parece un enfoque muy correcto. Oye, ¿qué perfil consideras que debe tener alguien que quiera dedicarse a la innovación en el ámbito tecnológico? En general, a nivel de soft, hard skills. Pues soft, como he comentado antes, yo creo que serían pues eso, personas, como digo, con esa capacidad, ¿no? de salir de esa zona, de plantearse el status quo muchas veces, con un carácter de investigación también, con un carácter de que mañana sale la nueva LLM que me está ocurriendo ahora y con personas en el equipo y pasado ya está uno con un notebook probando y viendo parámetros de mejora frente a otra o no, ¿no? Es decir, ese tipo de perfiles, los dos hemos trabajado, Oscar, y hemos coincidido, no todas las personas son así. Para mí eso es una actitud de decir, oye, esta persona quiere estar en esa punta de lanza, ¿no? Eso para mí es algo a nivel de soft. A nivel de hard skill o a nivel de skills más técnicos, pues al final yo te diría que todo, al menos a mí me ha ocurrido, que llega un momento en que te vas como especializando en áreas o en cosas, ¿no? Y luego lo pones todo en su conjunto y lo ves como una visión más generalista. Dices, hostia, mira, pues esto es tareas de data engineering, ¿no? Aquí data science, aquí pues la parte de MLOps, por ejemplo, la parte del DevOps, cómo se encaja en todo este mundo. El software engineer, desde la arquitectura, el backend, el tipo de base de datos, tal, no sé cuánto, los frameworks. Claro, empiezas a verlo todo en su conjunto. Yo no te diría que llegar a ese nivel, pero sí especializarte en un área, el que más te guste, porque al final esto va de hacer lo que te gusta. O sea, tengo muy claro, si te gusta la ciberseguridad o te atrae, fórmate en eso. No lo hagas o no cometas el error bajo mi punto de vista, de hacer algo que por el hecho de que se gana mucho dinero, me voy a dedicar a estudiar eso, porque puede ser que no sea algo que ni que se te dé bien ni que te guste. Si no te gusta, probablemente no se te dé bien. Esto va un poco porque no le pones porque esto no va y esto daría para otro podcast, ¿no? Que el tema de, al final, a todo el mundo nos atrae la IA, ¿no? Es decir, o sea, como por poner un ejemplo, ¿no? O el metaverso. Y cuando ves algo así como tecnología, dices, oh, qué chulo, casos de uso, todo muy bonito. Pero es que por detrás no nos engañemos. Esto va de Python y esto va de código de programación y va de matemáticas, va de estadística, va de cosas duras. O sea, a nivel de si quieres ponerte con eso, tienes que entender, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora con mi primo, que está en la etapa de querer estudiar y tal, dice, quiero estudiar informática porque me gustan los videojuegos. Digo, ten cuidado. Y lo que veníamos diciendo al principio, es decir, haz los deberes y ve, porque tus primeros años de informática van a ser álgebra, C, bueno, lo que se esté dando ahora y lo de los videojuegos pues será un área, ¿no? Que te puedas dedicar el día de mañana. Entonces, yendo un poco aquí es tener una visión muchas veces de qué hace tu compañero, porque vas a trabajar en equipo, y ser especialista todo lo que quieras en un área, que es lo que llaman el T-shape, ¿no? A nivel de skills, técnicas, por así decirlo. Yo creo que es lo que haría falta. Es decir, pero aplicado a cualquier ámbito, ¿eh? Yo creo que también en la ciberseguridad seguramente pues existan 20.000 historias o actividades distintas, ¿no? Esto yo me lo llevo al mundo de la IA porque es el que más conozco, bueno, el mundo de la analítica. Muchas veces se confunde, ¿no? Es decir, ¿tú qué haces? Analítica, ya, pero dentro de la analítica de datos no es lo mismo un perfil de ingeniero de datos que un data scientist, que un ML engineer, ¿no? Por ejemplo, o sea, son campos diferentes. ¿Que puedas hacer todo? Sí, bueno, pero si tienes en tu equipo perfiles especializados en una tarea, muchísimo mejor. Entonces, en el campo de la ciberseguridad entiendo que es igual. Ujú. Y si hay algún oyente que nos ha escuchado y la música le suena bien y dice, bueno, yo creo que a nivel de carácter y de forma de ser sí que doy el perfil, pero me faltan los conocimientos técnicos, ¿hay algún atajo o por dónde le aconsejarías tirar?
Insisto, sin focalizarnos en una rama concreta, ¿eh? Pero a lo mejor Sí, le dirías, oye, pues mira, hace un curso gratuito o un bootcamp o un máster o un yo, FP sí, en yo, función de la urgencia que tenga. claro, claro, si tienes mucha urgencia, por decir, oye, o urgencia como hemos dicho antes, es decir, tu vida personal tienes que ser muy consciente, ¿no? Yo me acuerdo del primer máster que me apunté, que era de dirección de marketing y demás, que me decía la gente, no, es complicado, esto te va a costar la vida, son un año y medio. Y decía, bueno, tampoco será para tanto. La realidad es que lo fue y que yo estaba deseando acabar, porque yo decía, no puedo seguir sin vida, porque yo trabajaba, luego los viernes por la tarde, los sábados, el domingo era para hacer cosas del máster y otra vez enganchabas. Entonces, claro, si quieres hacer ese camino, es perfecto, pero tienes que ser muy consciente. Yo, mi opinión y por experiencia propia, lo que estoy buscando ahora y lo que busco y lo que aconsejo son formaciones mucho más cortas, mucho más específicas. Al final consiste en, vale, ¿yo a qué me quiero dedicar? ¿Qué se me da bien? ¿A dónde me gustaría? Muchas veces igual puedes coger un temario de un bootcamp o de Coursera o de cualquier institución, vamos a decirlo así, coger el temario y decir, vale, estos son los componentes. Voy a empezar, por ejemplo, a estudiar por mi cuenta. Cuando tenga cierto nivel, voy a hacer un bootcamp, porque voy a aprovechar un poco ese conocimiento previo, porque los bootcamp, que también he hecho unos cuantos, van a 10.000 por hora. Allí no te paras. O sea, es decir, te tengo que dar este temario y te voy a dar este temario. Ya lo masticarás. Yo lo que hacía era dar las asignaturas y después comprarme libros, que los tengo atrás en la biblioteca, y los voy leyendo y los voy consultando, y es como un aprendizaje continuo, que para mí ese sería otro camino. Y luego cursos más especializados, de algo muy, muy concreto, pues también, ¿no? Es decir, oye, voy a hacer, por ejemplo, del campo que sea, pues coger y decir, voy a hacer un curso de 3 semanas, de 4 semanas, de 2 meses, porque lo vas a poder adaptar a lo mejor a un momento tuyo de, yo sé, de verano, de jornada reducida, de un momento en tu empresa donde, o en tu trabajo, donde puedes dedicar ese tiempo y aprovecharlo. La sensación que te tiene que quedar cuando haces este tipo de formaciones, yo creo que es, lo he aprovechado al 100% y además me ha sido útil. Si vas por el camino de lo hago por hacer y por obtener un título, al final, para mí, mi opinión, no debería de ser así, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene que ser siempre la formación reglada. Si la quieres reglada, tienes que ser consciente de que tienes que pagar el precio de, lo que digo, el tiempo, las entregas de los trabajos, los exámenes, es decir, es duro. No quiero decir que no se haga, pero tienes que ser consciente. Ok, aviso a navegantes. Y a los responsables de organizaciones que quieran montar un equipo interno de innovación, ¿qué consejo le daríamos? Pues como un poco lo que he dicho antes, es decir, que para mí, que lo vean como algo, digamos, que puede aportar al corto, porque se puede replantear mucho el status quo de las cosas que se están haciendo desde un punto de vista de la innovación, no tanto hacia afuera, sino desde dentro, y se pueden montar acciones muy rápidas, bajo mi punto de vista, que cambien y que hagan esa organización más ágil, una manera diferente de hacer las cosas, productos, servicios, llámalo X, y luego en el medio, porque no vas a sacar algo mañana, vamos a decirlo así, pero sí en el medio largo, como un equipo que está siempre mirando hacia afuera, que está siempre viendo la siguiente ola, ¿no? Es decir, oye, ¿cuál es la siguiente ola? Me embarco en ella, previo análisis, etcétera, porque eso es lo que va a hacer que la rueda siga rodando, y una empresa al final es una rueda. Es decir, hay casos de innovación, ¿no? Pues yo qué sé, los típicos casos, ¿no? De Netflix, cuando salió, pues todos los videoclubs, pues decían, bueno, esto no va a salir, ¿no? Pues mira, pues no innovar, pues al final, y ahora pasa con Netflix, ¿no? Netflix pensaba que iba a ser el monopolio y le han salido, yo no sé, el otro día con mi sobrino, pues yo no sé cuántas plataformas hay, pues yo me Ya. pierdo, que si el HBO tal. Entonces, es que vivimos en ese mundo de cambio constante. Y lo más importante, que no lo vean como ese centro de coste, ¿no? Es decir, oye, es un centro de coste, tiramos dinero aquí y ya vamos viendo, ¿no? Es decir, al final tiene que tener el apoyo de la dirección. La dirección tiene que beber o entender la innovación, ¿no? Pasa igual con la cultura del dato que hablan, ¿no? Y todo este mundo y demás. Es decir, hacia arriba tiene que haber stakeholders que entiendan de la importancia, ¿no? Ujú. Vale, entendido. Pues hasta aquí hemos cerrado la parte inicial de la entrevista, Aricha. Esta era la fácil, ahora viene la complicada, que es la entrevista personal. La Entonces, más aquí complicada. respuestas un poquito más telegráficas. Bueno, Muy bien. explayas lo que quieras, pero no es necesario. Ujú. ¿Qué objetivos persigues a nivel personal en estos momentos? Pues la verdad es que
seguir dentro de lo que es este campo de la innovación, gestionando equipos y sacando soluciones y productos al mercado. Es decir, ahora mismo estoy en una etapa en la cual no es el objetivo que tengo a nivel profesional, y a nivel personal, pues mira, recientemente o no tan recientemente ya me mudé a mi tierra por fin aquí a Málaga. Estuve casi 13, 14 años en Madrid, y estar aquí, estar con mi pareja, estar tranquilo, disfrutando de la playa, del sol y los paseos y poquito más. Una vida tranquila a nivel personal. Ujú. ¿En qué has cambiado más desde la pandemia? Pues quizás en incorporar ciertos hábitos que no tenía. Por ejemplo, yo hacía deporte, pero ya llevé el deporte un poco al extremo con la pandemia. Me compré casi un gimnasio en mi casa cuando no podía salir, y ahora es como parte de mi rutina, ¿no? Es decir, me he convertido en un hombre de rutinas. Tengo que tener ciertas rutinas por la mañana cuando me levanto, que implica hacer deporte, estudiar, leer, darme mi paseo, y entonces ya arranco la mañana. Y eso antes de la pandemia yo era de levantarme a las 8. Ujú. ¿Qué libros han influido más en tu vida y por qué? Y aquí hazme una shortlist porque si no podemos estar hasta mañana, que te conozco. Yo es que aquí, bueno, yo leo, a ver, soy consumidor de libros, vamos a no a dar nombres como tal, pero soy bastante devorador de libros desde el punto de vista técnico, tecnológico. Es decir, compro libros que son infumables entre nosotros, porque muchas veces dices: "Hostia, ¿para qué me he comprado esto?", pero me ayudan en mi día a día, lo tengo a modo de consulta, que hay campos como la IA, campos desde el punto de vista de estrategia, desde el punto de vista de startups, momento, va por momentos, me da por leer y demás. Luego, a nivel no tan técnico, sobre todo de filosofía estoica, suelo leer bastante. Es decir, yo creo También has que caído tú. sí, sí. Lo que pasa es que caí hace 4 o 5 años, tampoco he sido de recientemente, por así decirlo. Libros sobre nutrición, también es algo que me dio por el momento, y leía sobre nutrición, tipo de dieta, ¿no? Pues yo sé, paleolítica, todo este tipo de historias, que alguna he aplicado, aunque bueno, un momento de mi vida que era más, ¿cómo decirlo? Más radical, y ahora, bueno, pues estoy un poco más flexible. Y luego libros pero si tuviera que elegir así libros, por ejemplo, la biografía de Steve Jobs para mí es una que puede parecer así, pero oye, me gustó entender la vida de esta persona, el por qué, ¿no? Y luego, por ejemplo, ya lo he comentado antes, a nivel de empresa, por ejemplo, o a nivel de negocio, por ejemplo, el libro de Lean Startup. Si tuvieras que arrancar o tienes una idea, creo que leerte ese libro e interiorizarlo y masticarlo, y es un libro que me lo he leído, y recientemente lo volví como a medio a releer, porque había capítulos que decía: "A ver, ¿cómo era esto?", ¿no? Porque yo creo que tiene bastante aplicabilidad. Pero Ujú. sí, consumo muchos libros. Sí, sí, droga dura. Venga, apuntamos los que has indicado. ¿Quién es tu modelo? ¿A quién te gustaría parecerte de mayor? Pues mira, mm, yo que a mí personalmente, yo diría que a mi padre. Quitando la Ujú. parte que ha trabajado toda su vida desde los 16, quizás yo trabajando un poco menos, pero al final un hombre que se ha hecho a sí mismo, que tiene lo que tiene porque se lo ha currado él, y que ahora disfruta, gracias a Dios, de una jubilación, y va al gimnasio conmigo por las mañanas. O sea que ahora digo muchas veces, digo, me cambiaría por ti, a costa de la edad, ¿no? Pero sí, me gustaría parecerme a él, ¿no? Ujú. Tu mayor logro. Esta sí que es complicada, ¿eh? Porque yo es que te voy a decir, yo creo que no ha llegado. O sea, A eso lo a has ver, socorrido, lo iba a decir, ¿eh? Si no sabes qué decir, di eso y quedas bien. no, porque siempre he pensado, ¿no? Es decir, cuando estaba a punto de acabar la universidad, o acabé la universidad, es decir: "Buah, este es mi mayor logro". Cuando conseguí el empleo que me gusta, este es mi mayor logro. Cuando hice no sé qué. Y luego soy de conseguir el logro, o llámalo X, y al minuto me cuesta hasta celebrarlo. Es como: venga, ya me pongo al siguiente, a ver qué es lo siguiente que puedo hacer, ¿no? Y estoy en un sitio y estoy pensando en qué voy a hacer para hacer otra cosa, ¿no? Es como que yo creo que me lo tengo que trabajar, sinceramente, porque si no es como una Sí, carrera continua. claro, claro. Eso es como si el Madrid no celebrase las Copas de Europa. Eso no tiene sentido, macho. Nunca sabes cuál es la última. Totalmente. Y tu mayor error, Mi mayor error a nivel personal o el que tú profesional, consideres, o ambos. pues, a ver, a nivel profesional es un error que he tenido durante mucho tiempo, y que yo creo que he ido corrigiendo.
Y es lo típico de quedarte callado en el ambiente profesional, esperando que te den la oportunidad y no buscarla tú. Yo lo definiría un poco así. Es decir, cuando trabajas en empresas grandes, pues al final siempre piensas que te va a llegar tu momento porque estás haciéndolo bien, porque estás trabajando y puede llegar, ojo, cuidado. Pero también mostrarte y hablarlo tranquilamente con tu manager o con la persona que sea, diciendo, oye, es que yo quiero estar aquí, quiero que, ¿no? O me veo aquí. Eso es un tema que durante tiempo pues no lo he hecho y quizás haya hecho que no, que la situación hoy es esta, pero pudiera haber sido otra. Y a nivel personal, mayor error, pues, pues puede ser quizás no haberme venido antes a mi tierra, por ejemplo, o no haber hecho ese cambio antes, pero bueno, también tiene que ver con a nivel profesional. Tampoco como error como tal, personal, tampoco se sabría decir. Seguro que he cometido muchos, pero no algo que se me venga en el recuerdo ahora mismo. Nada grave. ¿Quién te ha enseñado más sobre tu carrera? Buah, es que es complicado, ¿eh? Esto es que lo hablaba con un amigo el otro día y como será, no sé si es que voy cambiando mucho no de sector, sino de cosas que hago, pues tampoco, a ver, yo he tenido jefes que todos me han enseñado a nivel profesional, el primer jefe, pues yo creo que la manera de trabajar, ¿no? Ese fue el que me enseñó de que esto va de currar y hacer las cosas bien y hoy en día todavía lo recuerdo. El resto de jefes que he tenido, pues me han ido enseñando pues desde el ambiente más político, vamos a decirlo así, que hay en toda empresa, ¿no? A cómo manejarte en reuniones, a cómo gestionar, ver tú, sentir cómo esa persona gestiona el equipo y tú querer coger y decir, el día de mañana yo quiero aportar esto porque es algo que tal. Entonces, de cada jefe he ido aprendiendo cosas, digamos, soft skills, ¿vale? A nivel de técnico, pues el otro día hablaba con un compañero, digo, es que es complicado. Yo sé que es complicado, ¿no? Es decir, buscar ese mentor desde un punto de vista técnico que tengas y que sepa más que tú. Ojo, cuidado, que yo no es que sepa mucho, pero entiende lo que te quiero decir, Oscar, que es como algo que he echado de menos quizás en algún momento, pero que estoy seguro que en algún momento pues también lo encontraré. Ok. Y en el ámbito de ciber y de innovación, ¿qué libros técnicos o cursos te han aportado más? Uno de cada. Pues de ciberseguridad, pues mira, ahora mismo, como ando con un proyecto que tiene que ver con temas de Google Cloud, bueno, de la nube de Google, estoy estudiándome toda la componente de servicios de Google y demás. Entonces hay un libro que se llama Cloud Security, no sé si la editorial es de Pearson o de O'Reilly, Cloud Security en Google Cloud, que no es que me esté enseñando, pero me está dando un enfoque de la seguridad desde un punto de vista teórico, de los servicios que hay en nube y de las buenas prácticas desde un punto de vista de arquitectura, no de arquitectura de solución cloud, sino de la componente de seguridad que hace falta cuando haces una arquitectura en cloud. Entonces, es un poco mi mundo que era más cloud y por ahí estoy, digamos, que me está aportando conocimiento porque, ya te digo, o sea, yo era más de conocimiento, pero en su momento trabajé como jefe de producto, pero más la seguridad desde el punto de vista de hardware, si lo quieres ver así, es decir, firewall, DDoS, IPS, es decir, no un mundo de la ciberseguridad en cloud como tal. Mi conocimiento era y es, entiendo que casi nulo, cercano a alguno. De la parte de innovación, pues, por ejemplo, como digo, o sea, no hay un libro como tal, pero bueno, sí hay un libro, a ver cómo se me acuerde, sí, se llama Monetizing Innovation. Y es muy interesante porque no solamente va, como he dicho antes, de la propia innovación en sí, sino de modelos de monetización de la innovación, que es algo que al final, pues dices, oye, es algo que quizás no se conoce tanto y el libro viaja sobre los distintos modelos que hay de monetización en campos de la innovación, dependiendo de si vas a monetizar un SaaS, si vas a monetizar, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Yendo al campo de la IA, ¿cómo monetizas un modelo? ¿No? Es decir, por ejemplo, es una idea ahí que existe también distintos modelos de monetización. Pues el libro va un poco sobre eso. Estupendo. ¿Cómo llegaste a tu trabajo actual? Pues a la empresa actual donde estoy ahora mismo, que es en Evolutio, a través de una oferta de empleo en LinkedIn y bueno, pues a través también de contactos en el sector.
Y empecé como jefe de producto, responsable de la unidad de negocio de cloud a nivel de portfolio, y pasé a manager de innovación entre diciembre y enero de este año. Y ahí a este nuevo puesto pues llegué un poco por lo que he dicho antes, decir, oye, pues existió la oportunidad, estaba en el equipo y existió ese encaje, ¿no? En cuanto a capacidades y lo que necesitaba evolución en ese momento. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu trabajo? Pues lo que más es que cada día es diferente, o sea, me refiero, es decir, es como al trabajar en proyectos, ¿no? De que estás, pues eso, productos, servicios, innovación, pues vas como un camino costoso, no voy a decir que sea lineal, pero que vas como subiendo la montaña, ¿no? Es decir, oye, cada día es diferente porque tengo el objetivo este, ¿no? Y cada día es diferente, hay días peores, hay días mejores, pero el objetivo no lo pierdo. Esto en otros trabajos que a lo mejor has tenido o he tenido en mi pasado, pues hay un momento que los trabajos son como muy monótonos porque siempre haces lo mismo y llega un punto en que te aburres y ahí buscas un cambio, ¿no? De posición dentro de la empresa u otra empresa. Y la parte que menos me gusta, a ver, soy partidario y con mi equipo tengo muy pocas, pero luego también, pues al tener que trabajar con otros stakeholders dentro de la compañía y otros equipos, pues al final es inevitable, ¿no? El tema de las reuniones. Entonces, la parte que menos me gusta, vamos a decirlo así, es que al final hay días, y esto también lo aprendes, ¿no? Con el tiempo de decir, oye, voy a coger mi calendario, me voy a poner los de tiempos para mí, de focus, como yo llamo, y los tengo puestos así en el calendario, porque si no, llega un momento que es imposible. Es que Ya, puedes estar el día reunido y quedarte con esa sensación que acaba el día y dices, bueno, ¿hoy qué he hecho aparte de estar reunido? ¿No? Pero bueno, ya, yo desde creo luego. que esto es un mal común en todas las empresas que he estado. Venga, ahora viene la serie de preguntas ya hiper rápidas y ya casi Ujú. vamos cerrando. ¿Android o iPhone? iPhone, ¿Windows, Linux o Mac? Mac, ¿Ave nocturna o madrugadora? madrugadora. ¿Qué has desayunado hoy? Un café no suelo desayunar. Sitio para comer y un plato. Pues mi tierra, o sea, Málaga y el espeto de sardina. Artista favorito. De esta no, como tal, no tengo Pasapalabra. ninguno. Sí, sí, paso Venga. palabra. ¿Peli o serie favorita? Mira, esta va a ser fácil porque Avatar, para mí, y ayer o antes de ayer vi Avatar 2 y Ujú, mira, se la recomiendo a todo el mundo. está chula. Un deportista. Rafa Nadal. Personaje famoso. Pues Steve Jobs, por ejemplo. Una marca. Apple. Tres hobbies principales. Pues deporte o el gimnasio, si lo quieres ver así, cocinar y la lectura. Ujú. Venga, pues ya cerrando, Aricha, nomina a dos personas que conozcas que crees que puede ser interesante para la audiencia que acudan al programa, ya sea Ujú. invitadas a traición, como digo yo, o que hayas Pues advertido mira, previamente. ahora que dices esto, si lo lee, o perdón, si lo escucha, eh, yo creo que va a decir, hostia, que es una persona que tenemos en común, que es Ricardo Hernández, Ujú. bueno, compañero, ex compañero, amigo, y que trabaja en Vodafone como team leader de venta especialista en ciberseguridad. Es un crack desde el punto de vista de la venta y desde el punto de vista de la creatividad. Y luego la segunda persona es una persona también que está en mi equipo, que creo que viene bien porque o sea, es una persona que se ha hecho a sí misma. Coincidió conmigo en etapas anteriores, se llama Mercedes Ujú. González, y está en mi equipo como Data Scientist. Y creo que ha tenido un periplo y una trayectoria también muy pegada al mundo del dato, pero también muy cross y una persona con un ADN de innovación puro y duro. Venga, genial. ¿Y dónde pueden encontrar los oyentes más información sobre ti? Principalmente en LinkedIn. Es la red social que más utilizo. LinkedIn Ujú. y bueno, en LinkedIn, pues ahí también tengo el correo, yo creo, y pues, a través pero la red social que más uso es LinkedIn. Estupendo. Pues nada, ya para cerrar, Aricha, simplemente darte las gracias. Ha sido una conversación súper agradable entre amigos y te cedo el micrófono si hay algo que quieras decir a la audiencia, algo que no hayamos a lo mejor mencionado y que consideres relevante o alguna última reflexión. El micro es tuyo.
Bueno, pues muchas gracias, Óscar. Y como reflexión final, pues un poco comentar esto, es decir, al final lo quieras llevar a la innovación o a cualquier otro campo, pues bueno, yo creo que el mensaje es haz lo que te gusta. Las barreras son barreras, pero se pueden pasar y el trabajo duro, ¿no? Como era el dicho, bien vence a la inspiración en este caso muchas veces. Es decir, está muy bien tener ideas, pero hay que ponerlas en práctica. Y eso unido a algo que te gusta y algo que de verdad valoras, yo creo que es la fórmula perfecta o la ecuación perfecta para el éxito a nivel personal y a nivel profesional. Y antes de cerrar, recuerda que si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, puedes visitar escuelatecnologicadaferra.com/grc. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media, donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. Y como los freelance no podemos desperdiciar ninguna ocasión para vendernos, me gustaría comentarte además que si necesitas un consultor para realizar campañas de formación y concienciación en tu organización en materia de ciber, definir un programa de seguridad de la información, conducir alguna auditoría normativa o hacer desarrollo de producto o I+D, puedes contactarme en oscar.iglesias@daferrasecure.com o visitar la web con el mismo nombre de dominio. Esto ha sido todo por hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcasts o YouTube, ayudarás a la difusión del podcast y a que otros como tú puedan disfrutar con estos contenidos. Pero valoro más que lo compartas con conocidos, familiares o amigos, a quienes creas que estos contenidos o recursos que ofrezco puedan aportarles. Y si puedo ayudarte en algo a nivel personal o profesional, o quieres hacer cualquier pregunta, comentario o sugerencia, sabes dónde encontrarme. Ten cuidado ahí fuera. But he said, son, what's going on?